Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos el capítulo 15 del 1 al 6, subrayando el 1 y el 3. Aquí decíamos anteriormente, así habla el Señor de los ejércitos, voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo a Israel. De lo que hizo a Israel. Lo que faltó fue el poriajubere. Muchas veces es el contrario, ¿verdad? Es el contrario. Por eso que la Biblia habla mucho de la condena, del castigo para aquel que es inmisericordia con su hermano, inmisericordia con aquel que es pobre. Porque la pobreza, tenemos que entender, queridos hermanos, la pobreza no es simplemente también por una cuestión de falta de dinero o lo que sea. Eso yo diría hasta consecuencia. La verdadera pobreza es la educación, la mentalidad, el pensar. ¿Puedo superarme? ¿No puedo superarme? Cuando decimos muchas veces, pero yo no sé si nosotros comenzamos a pensar y a cuestionarnos, sí, puede ser, no quiere trabajar, pero tenés que mirar. El profeta sabe qué es lo que hacía, miraba hacia el pasado. Mirando la realidad, mira hacia el pasado. ¿Por qué este no quiere trabajar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en su vida? Porque si todos estuviéramos, entre comillas, en lo normal, en lo equilibrado, si todos estuviésemos con el mismo pensamiento dentro de una comunidad, porque la comunidad siempre procura ayudarse para que todos podamos ser dignos, vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y entonces es aquí donde nosotros pensamos, entendemos y sabemos lo que Dios nos está ofreciendo, ¿verdad? Es aquí de donde nosotros podemos, bueno, y entonces voy a pedir cuenta a Amalek, de lo que hizo, porque todos somos responsables, porque en realidad esa falta que tenía ese hermano, no es simplemente, como decíamos, porque no quería, sino que porque no le dimos nosotros mismos entonces la oportunidad. Pero ante esta situación, cuando uno percibe, entiende, entonces viene el arrepentimiento, el recapacitar. Es lo que pasa con el hijo pródigo. Alleva. Se va, toca tierra, toca. Alleva. Hoy que ve tu yucuabe o pebe yesa guacure abitebe y ne do caro imba eve temga. Y entonces, ¿qué dice? Volveré a la casa de mi padre.
Pero primero se arrepiente, dice, Señor, ¿qué hice? ¿Cómo es que los empleados, todo esto, tienen todo? Y yo que soy el hijo no tengo nada. Entonces volveré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Da yesa cuayina, anga yesa, apunurire petuyure. Apocoriré lleva bemba eiva y mía, upb, con anga yesa. Y entonces, lo que vale para Dios, ¿qué es? Justamente el arrepentimiento. Incluso esa parábola es muy linda, ¿verdad? Capítulo 15 de Lucas, porque después, cuando vuelve el hijo, dice que sale, lo llena de besos. El padre le llena de besos. Le ha de nuevo recuperado al hijo. Pero ¿qué clase de hijo recupera ahora? Un hijo convertido. Un hijo con deseos de vivir porque ahora entendió cuál es el don de la vida. Cuál es el don que Dios le ha pasado. Y entonces aquí también voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo Israel. Porque si nosotros no nos damos cuenta, Amalek habiendo arrepentido, entonces nunca va a poder salir. Y desde aquí viene como consecuencia, porque esto más bien viene a ser una consecuencia. Ahora ve y derrota a Amalek, conságralo al exterminio con todo lo que posee y no lo perdones. Conságralo al exterminio, es decir, todo aquello que es negativo, todo aquello que a nosotros nos están atando, tenemos que consagrar, entre comillas, al exterminio. Si vos pensás que, venga, tú vente ella, podajina, porque algunos pues piensan solamente, tengo que ir a matar a esa persona, o algo del estilo, ¿verdad? No. Pornografía, vaya por decir, y mátalo, o si no, él te va a matar. Mátalo. Mondaja, rico, mátalo, o si no, eso a vos te va a matar. Corrupción, mátalo, porque si no, eso es lo que a nosotros nos está matando. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando te dice el exterminio, ciertamente que lo que hay por detrás, lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo mostrar es una lectura profunda, que también él tiene, y él entiende, y dice, si nosotros nos dejamos estar, seguimos con lo mismo, ciertamente que después también vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Y lo mismo quiere decir que vamos a ser presos de este pecado, de esta situación, de una arrogancia, así como Amalek también no vamos a ser capaces de de ese débil, y luego por otra parte nos pasa por la conciencia. Lo que menos hacemos es que te pase por la conciencia. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas de
no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo.
te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Hoy nos centramos principalmente del 4 al 6. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telam. Habíamos dicho ya estos dos elementos. Primero, el convocar al pueblo, el reunir al pueblo, es la comunidad, es la sociedad. Tenemos que luchar, pelear juntos. Le pasó revista en Telam, ¿verdad? El pasar revista también es importante. Porque el pasar revista significa que vos tenés que, está bien, confiamos en Dios, todo lo que sea, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, de ahora mañana eres sana, va a hablar de qué fuerzas tengo para poder luchar, para poder confrontarme con mi enemigo. Eran 200.000 hombres, ahí está. 200.000 hombres por lo menos llegó a Bonama que van a estar conmigo de a pie. 200.000. Ustedes saben lo que es 200.000 hombres caminando juntos, ¿verdad? En ese valle. Es una cosa impresionante, así como te está diciendo aquí. Y 10.000 hombres de Judá. Aquí hay una separación, ¿verdad? 10.000 hombres de Judá. Puso una emboscada en el valle después. Luego avanzó hasta la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Aquí está el secreto, ¿verdad? Y esto es lo que nos quiere decir el autor. Ya calcular, ya una ventaja. Porque viste que algunas veces, con todo lo que ya hemos leído y hemos dicho, parece que Saúl de por sí es ya rechazado por Dios. Parece que Saúl entonces ya queda en segundo plano. Y sin embargo, no. Dios todavía le está dando esas oportunidades de lucha, de guerra, de realización, de planificación, ¿verdad? Y aquí lo que él está haciendo es una cosa fenomenal, maravillosa, buena, inteligente. Además de estos 200.000 hombres que él tiene, dice, otros 10.000 más de Judá, avanza hacia la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. O sea, te da todos los detalles. Se va, avanza, mira, piensa. Ustedes saben lo que significa manejar 200.000 hombres más 10.000 hombres de Judá de nuevo. Tenés que ser un gran capo de ejército, ¿verdad? Vaya la llevo también. Vaya la comunicada. Encima vamos a tender una emboscada. Ya no te acuerdas. De allí para llevo también. Y así. Entonces convocó al pueblo, pasa revista. Sabía programar su ataque también adecuadamente. Y así él pone una emboscada en el valle. Ahí tenemos en el valle, aquí tenemos una oportunidad. Y dijo Saúl a los kenitas, ¿verdad? Esto es lo que va a decir. Avisó a los kenitas, vamos, retírense de en medio de los amalecitas y bajen. No sea que los trate igual que a ellos. No sea que los trate igual que ellos. Pepe moina de cuera, lleva bebé ya poina, lleva la colla poa. Entonces quiere decir que Pepe ya ama ese cuera, Pepe ya posee más la colla poa ahí. A la pecha mañana continuar, a la pecha no bebé y cota. Entonces quiere decir que ustedes se están considerando parte de ellos. Quiere decir que ustedes ya están siendo parte de Amalek. Así es que ni te acuerdas, una oportunidad. Entonces, se ajatajina, allá poder de exterminio, güey. Ja pena, no pena, entender con ambas, peña tener a las consecuencias porque se. Entonces, allá pota el exterminio y se señas de ya. Entonces, viste, le ponen un jaque, ¿verdad? A los kenitas, les avisa, tendió una emboscada, ¿verdad? Entonces Saúl avisa, pónganse a los kenitas. Vamos, retírense del medio de los amalecitas y bajen. No sea que los trate igual que a ellos. No sea que los trate igual que a ellos. Volvemos enseguida con más Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandiyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandiyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro y nos anima sobre todo a vivir nuestra vida cristiana. Hoy leemos en este día el libro de Tobías, capítulo 12 del 1, luego 5 al 15 y el versículo 20. Hijo mío, ya es hora de pagarle lo convenido a tu compañero, agregando incluso algo más. Le llamó esto Tobías. Tobías llamó a su compañero y le dijo: toma en pago la mitad de lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael llamó aparte a los dos y les dijo: bendigan a Dios y celébrenlo delante de todos los vivientes por los bienes que Él le ha concedido, para que todos bendigan y alaben su nombre. Hagan conocer debidamente a todos los hombres las obras de Dios y nunca dejen de celebrarlo. Es bueno mantener oculto el secreto del rey, pero las obras de Dios hay que revelarlas y publicarlas como es debido. Se dan cuenta, queridos amigos, esta es una parte del discurso, ¿verdad?, del ángel o arcángel Rafael, Dios que cura, pealaya cueranaña, de verdad, sobre todo de ser egoístas, de encerrarnos en nosotros mismos, agradecer a Dios, bendecir a Dios. Aquí justamente le está diciendo, es importante que nosotros nos demos cuenta, abramos los ojos y agradezcamos a Dios por tantos beneficios que Él nos regala. Y eso es lo que aquí entonces el arcángel Rafael le está invitando a hacer a Tobías. Tobías de cierta manera quiere pagar lo justo, ¿verdad? Para eso lo ha contratado a este amigo, a este compañero. Pero ñande yara upesa lleva ñande yara o hasta ñande diebe ñande yara ñande se diga tu ninda ayeruemo aindemba eve porque se moya me eva ecuendebe hapea tu sheite vejina la coanga landela y catutareme ese. Dios entonces es tan generoso, Dios es tan compañero, Dios que nos da todo, pero aquí viene de parte de nosotros abrir los ojos, darnos cuenta de esta gracia de Dios y sobre todo dándonos cuenta de esos beneficios que el Señor nos regala, también nosotros ser agradecidos. Que en este día reconozcamos, que en este día miremos y veamos todo lo que el Señor nos ha regalado, todo lo que el Señor nos ha dado y sobre todo esa hermosa salud, Rafael, Dios que nos cura, Dios que nos mantiene en la salud. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame,
Espíritu ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu ven, desciende, Espíritu ven, desciende, Santo Espíritu ven, desciende sobre mí. Espíritu ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu ven, quédate, santifícame. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos
sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro, primero de Samuel, capítulo 15, del 7 al 9. Hablábamos de la desobediencia de Samuel, decíamos, Saúl que había derrotado ya a Amalek, y te dice el lugar, Javilá, hasta la entrada del sur, es decir, que está frente a Egipto. Y te va narrando todas las acciones, todo lo que va sucediendo. Ahora, nuestra pregunta es, ¿por qué Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek? Esta es una pregunta muy importante. Saúl perdonó a Agag, ya sea por una tonta compasión, por ejemplo, por la que la Ñandeyara lleva los estudiosos, como también por la bondad de su persona. Entonces, una tonta compasión, el famoso exterminio. Aquí hay que entender, ¿verdad?, dentro de una cultura, dentro de un contexto histórico también, todo lo que estaba pasando. Ahora, por su respeto a su majestad real,
en cuya conservación se creía interesado o por la gloria de su triunfo, o dos cosas, o porque verdaderamente se respetaba la majestad real, y entonces Agag vamos a dejarle con vida, es el enemigo, lo tomamos vivo, lo dejamos. Mirá que siempre se hablaba del exterminio, ¿verdad? Del exterminio. Entonces nadie podría permanecer con vida. Era una teología, es una forma de decir, es el peligro constante de la contaminación. Sobre todo recuerden que todo esto se está escribiendo después del exilio, o durante el exilio o después del exilio. ¿Por qué? Y porque la experiencia que ellos tuvieron en ese periodo es que, estando fuera de su tierra, comienzan a reflexionar, porque y nosotros nos hemos separado entre nosotros. No supimos vivir en la unidad, no supimos conversar juntos. Y entonces caímos lastimosamente en una división total. Y mira cuál es el fruto de esta división. Que hoy hemos perdido nuestra tierra, hemos perdido y ahora las influencias sobre nuestra gente, sobre nuestro pueblo. Ya no tenemos la fuerza que antes teníamos. Entonces todas estas situaciones son bastante preocupantes para el autor sagrado, es decir, para ese poder en ese momento que es un poder religioso. Los únicos que sobreviven en ese momento y tratan de unir de nuevo al pueblo es la religión. Y justamente es lo que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista. Entonces ellos critican y dicen, ¿cómo es que le dejan de nuevo con vida a estas personas que lo único que están haciendo es separando al pueblo? Le separa a la gente. Lo único que trae es confusión en medio de la gente. O por su respeto a su majestad real, o si no también te pone otra posibilidad. O porque le dejo aquí al rey porque tengo intereses. En ese sentido, bueno, te tenemos prisionero y es como decir, queremos un rescate. Te vamos a dejar. O vamos a ver cómo hacemos. Te dejamos con vida, pero tenés que pagar un fuerte monto, ¿verdad? O sea, todas estas cosas son elementos interesantes que nos hacen reflexionar, ¿verdad? Este libro de Samuel. O el tercera posibilidad, como ve en la peor ya ando yuca, ya sube ando la el exterminio y a de yara, ¿verdad? Que nada tiene que quedar en pie. Y la otra posibilidad es por la gloria de su propio triunfo. Ese sería entonces como decir, este es mi trofeo. Este es el famoso trofeo, ¿verdad? Que traemos. Trofeo para mostrarles a ustedes que ya llevan. Yo, el rey, yo aquí le he vencido. Es un poco una forma de decir, una forma de presentarle aquí a Saúl, porque es la guerra de Saúl. Pero la desobediencia de Saúl. Quiere decir que Saúl no ya puede ir a peñan de Yara e iba a Chupe. Volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En el año 350, Sapor, el obstinado rey persa, estaba decidido a mantener el asedio de la ciudad de Nisibén, a la que tenía rodeada desde hacía varios meses. Y como la situación de los habitantes era insostenible, Sanefrén, consciente de que si las tropas invasoras entraban asesinarían a toda la población, se retiró a orar y con profunda devoción pidió a Dios que librara a los pobladores de sus enemigos. Y Dios lo escuchó. A la mañana siguiente, cuando se disponía a asistir a la misa,
la ensordecedora algarabía que se escuchaba en las afueras de la población lo sacó de su ensimismamiento y, atraído por el bullicio, subió a la muralla y allí pudo ver cómo los soldados persas, sus caballos y elefantes huían del enjambre de serpientes que campeaban por todo el campamento y de la nube de insectos que no les daban tregua. San Efrén entonces descendió de las almenas y convocó a todos los habitantes de la ciudad para darle gracias a Dios por el milagro. San Efrén, nacido en el año 306 en Nisibén, Mesopotamia, creció en un ambiente que oscilaba entre el joven cristianismo y el envejecido culto a los dioses persas y romanos, dado que su ciudad siempre estaba bajo el dominio de uno de los dos imperios y por eso sus habitantes eran tibios o indiferentes en asuntos de religión. Cuando contaba 15 años, conoció al obispo Santiago y quedó tan seducido por su dulce y penetrante mensaje cristiano que en cuestión de días se hizo bautizar y luego de completar sus estudios de filosofía y teología fue consagrado diácono. Ya como asistente del prelado, asistió al concilio de Nicea celebrado en el año 325, del que regresó encendido de amor por Cristo y en vista de que los movimientos herejes componían canciones para ganar prosélitos, empezó a darles de su misma medicina. Sacó a relucir sus extraordinarias dotes de poeta y músico. Empezó a componer himnos y cánticos, constituyó un coro de mujeres que los cantaban en los oficios religiosos y pronto fueron tan populares que la gente los tarareaba hasta en las calles. Se puede decir que fue San Efrén quien impuso los cánticos religiosos que hoy se entonan en las iglesias de todo el mundo. Ya en Edesa, a donde tuvo que huir cuando por fin Sapor se tomó a Nisibén en el 363, abrió una escuela de canto religioso en la que formó durante 13 años a los maestros de canto que luego enviaba a las parroquias y a la par produjo una monumental obra escrita en verso. Se calcula inclusive que redactó más de 3 millones de estrofas y todo en torno a los textos del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento, sobre los misterios de la Santísima Trinidad, de la encarnación de Jesús y de la Inmaculada Concepción. Todo ello enmarcado por su severa austeridad, humildad, ayuno y esa entrañable caridad que demostró cuando Edesa fue atacada por una atroz hambruna que cobró muchas vidas. Entonces, San Efrén les pidió a los ricos que le regalaran parte de sus provisiones y a pesar de que la donación no fue suficiente, inexplicablemente alcanzó para todos hasta que pasó la crisis, tras la cual se retiró a ayunar y a orar en su cueva en la que falleció un mes después, el 9 de junio del año 373. Aunque nunca aceptó ser ordenado sacerdote, porque no se creía digno, el diácono San Efrén fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XV en 1920. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Efrén que nos enseñe a poner nuestros talentos incondicionalmente al servicio de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel. Estamos estudiando sobre este interesante pasaje, los versículos que van del 7 al 9. Entonces, aquí encontramos a un Saúl que ataca también, por una parte, a los amalecitas, pero él que ya derrota. Es la derrota. Saúl que ya conquista. Saúl que está al frente, ¿verdad? Tiene entonces esa fuerza de Dios, pero aquí también el autor sagrado quiere apuntar a otro elemento. Saúl ya fue luego ya desobediente. Y moigo yo Ñande Yara lleva yo de bueno quiero saber más nada. Porque eso es, vos te autonominaste sacerdote. Te autonominaste profeta. Vos sos monarca, vos sos rey, pero vos no tenés por qué entonces presentar ahí el sacrificio. No, eso no te corresponde, eso es del sacerdote. Entonces fíjense que detrás de esto también nosotros tenemos una manera catequética tremenda, brutal, interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está dando el valor nada más y nada menos que aquí al sacerdote, al profeta. Son ellos los que tienen que llevar adelante toda la cuestión, ¿verdad? Ritual, toda la cuestión también de reflexión. No nos olvidemos que la vida religiosa y la vida que tenía un sacerdote era simplemente una vida de rito y ya está, sino que, sobre todo con los profetas, después cada vez más, que no se atan tanto también al aspecto ritual, sino que se atan muchísimo más bien a los mensajes. Entonces es un espíritu, es una forma de pensar y una forma de actuar, evidentemente. ¿Por qué entonces nosotros decíamos que Saúl le toma vivo a Agag? Y hay muchas posibilidades. Uno es porque el respeto a la majestad real, famoso eso, de aquí vamos a tenerlo, y entonces todo parece que se vuelve más tranquilo, ¿verdad? Ahora, cuando el líder es llevado al exterminio, ahí existe también una guerra interna, una lucha, un nerviosismo, un querer pelear a toda costa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decirle? Bueno, vamos a calmar las aguas, aquí estamos, y esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ahora, el hecho de que el Señor perdonase a Agag, ¿verdad? Agag, a este rey. El hecho de perdonarle, esto hace también crear. ¿En quién? En los soldados, lo mismo. De Yapo, rey David, rey Saúl. De Yapo, vea, anda ya apoyan a Ginebra. Ande Yapo. Ama heredore. Orendo Yapo mañana. No, señor. Orero Yapo de ahí. Entonces ahí viene y te está diciendo directamente, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros hacemos también. Repetimos tu misma acción en lo que nosotros estamos viendo en vos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas y del ganado. A cada uno de ellos les perdona verdaderamente. Les ofrece y le dice, bueno, na ave. Porque orando ya vamos a pero
Podría haber sido también, decíamos, por intereses. O también podría haber sido porque pensaba, y bueno, este es el rey, allá ella llueve comida. O si no, directamente porque podríamos nosotros aprovecharnos. Apear tu por la mañana. Ya aprovecha, amigo, ahora lleva. Vendría a ser esa un poco la inquietud y todo lo que se nos está mostrando. Y así entonces, queridos amigos, ¿verdad? Este libro también de Samuel se vuelve un libro bastante interesante. ¿Saben para qué cosa? Para mirarnos interiormente en nuestras relaciones. Porque aquí hablamos de una relación del hombre con Dios. Entonces, ante circunstancias muy concretas. Entonces, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo hago, Señor? Etcétera. Al mismo tiempo nos damos cuenta que es de relación entre nosotros mismos. Dios, los hombres, pero luego también eso nos lleva a pensar en nosotros mismos. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.